Ah, bueno, menos mal que nos avisó ahí. Le había puesto y no nos habíamos ni enterado. Y nosotros hablando. Bueno, bienvenidos, mis queridos hermanos. Bienvenidos a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Como siempre, digo un sábado más a esta casa de Dios. Y que Dios predisponga nuestros oídos y nuestros corazones a su palabra. Bueno, mis queridos hermanos. Hablaba antes, ¿no? En el tiempo de oración que tuvimos antes del culto, ese tiempo que tenemos cada sábado a las 6 de la tarde, hablaba de cómo Dios cada día nos sorprende. De cómo Dios cada día, bueno, tiene un trato distinto con nosotros. Cuando creemos que estamos firmes en un aspecto o cualquier cosa y andamos confiados en nuestras propias capacidades, Dios nos zarandea, de alguna manera, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotros también, ¿eh? A nosotros los que estamos y ejercemos el ministerio, nos pasa de la misma manera. Quiero decirte, en muchas ocasiones a nosotros, bueno, a mí, no voy a hablar de nosotros, voy a hablar de mí, que es como tengo que hacerlo. En muchas ocasiones, yo cuando voy, predico, traigo la palabra un sábado, no ha llegado el sábado y Dios ya me ha dado la predicación de la semana siguiente. En muchas ocasiones. Bueno, yo la semana siguiente ya tengo esa predicación que Dios ya ha puesto en mi corazón, ya ha traído esos versículos, ya ha traído ese tema que Dios quiere que hable, que Dios quiere que lleve a su pueblo. Pero esta semana Dios hizo algo totalmente distinto. Ya lo he hecho en otras ocasiones, pero esta semana llegó un momento que me vi anoche pensando, wow, Señor, ayer me vi pensando, wow, Señor, me va a pasar lo que nunca me había pasado. Que voy a llegar a la congregación y voy a saber cuál es el tema de la predicación en el último momento. ¿Por qué? Porque durante toda la semana había estado orando. Esto no es, como decirte, hacer churros. Quiero decirte, esto primeramente ya según termina la predicación del día de hoy, estás orando por la siguiente. Si el Señor no te la ha dado, tú predispones tu corazón, agudizas tu oído para lo que el Espíritu quiere tratar a través de ti, al pueblo, a su pueblo. ¿Vale? Pues nada, eso ya se comienza ya. Ya desde mañana estamos orando. Y esta semana estaba orando mucho y el Señor, y me venían distintos versículos a la cabeza, distintos temas de predicación. Comenzaba a preparar una predicación, por ejemplo, en tu nombre echaré la red, donde veía yo y estudiaba la parábola, no, ese encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los primeros pescadores, ¿no? Con Pedro, y cómo pidió que la apartara a la barca para seguir predicando y luego hubo esa pesca milagrosa. Luego recuerdo otra que era la pasión por la presencia de Dios. También venía ciertas predicaciones a mi mente y el Señor me ponía a trabajar y yo me ponía a trabajar en ella, me ponía a estudiar el contexto, me ponía a estudiar. Pero pasaba una cosa, cuando desarrollaba la predicación me decía, no, esta no es. Y decía, bueno, vale, estamos a lunes, estamos a martes, estamos a miércoles, bueno, va. Jueves, que ya lo dedico, ya es el tiempo que puedo dedicarle ahí más hondamente. Me pasaba eso, que tenía distintas predicaciones, pero ninguna era. Y ayer, por la tarde, yo decía, bueno, Señor, sabes que en mí siempre ha estado el querer como el hacer de prepararme. Yo no soy de esos pastores que yo los respeto, ¿no? Que esperan hasta el último momento. Y bueno, y cuando sale es cuando empiezan a predicar sobre el tema que el Espíritu les traiga. Yo creo que tengo que hacer mi parte. Mi parte es preparar la predicación, prepararme sobre la palabra que voy a dar, que la palabra que voy a exponer, ¿no? Saber todo el contexto. Pero decía, bueno, Señor, si tú lo quieres así, tú sabrás por qué. Hasta que el Señor me trajo a memoria una palabra. Me trajo a memoria un versículo muy conocido por mí, que durante mucho tiempo siempre he tenido en la memoria, porque es muy sencillo y eso vamos a tener como texto base. Y bueno, y por medio de esa palabra el Señor me trajo no una predicación, sino una serie. Para que veas cómo Dios me mantuvo hasta el último momento como diciéndome, espérate que dependas de mí. Espérate que no vas a ser tú. No va a ser tu capacidad, a lo mejor no va a ser. Quiero que te des cuenta que alejado o fuera de mí nada puedes hacer. Quiero que te des cuenta de que aquí el que tiene la última palabra soy yo.
Quiero que te des cuenta que tú no puedes planificar más allá. Quiero que te des cuenta que soy yo el que te va a dar la palabra idónea en el momento idóneo. Y eso es lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios en esta semana con este humilde predicador de su palabra. Y trajo, mis queridos hermanos y hermanas, una serie de predicaciones que vamos a comenzar hoy con la primera parte y que lleva por título, así que Marco ya está ahí con el lápiz apuntando, ¿qué quiere Dios de nosotros hoy? ¿Qué quiere Dios de nosotros hoy? No te garantizo de que esta miniserie de predicaciones vaya a durar 2 o 3 semanas o 4 semanas, lo que Dios nos quiera dar. Mínimo, sí te garantizo de que esta semana y la próxima, seguro. Y vamos a tener como texto de referencia para esta miniserie de predicaciones el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. ¿Está bien, mi hermana? ¿Quieres agüita? Espérate, me parece... Ah, no, sí, ¿verdad? ¿Qué? Sí, por eso... Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Lo tenemos? Vale. Fijaos lo que dice la Escritura. Pero como siempre, antes de que se me olvide, vamos a comenzar, como siempre, orando. Se me había pasado. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por tener tu palabra, amado Dios de los cielos. Semana del cielo, Dios mío, esa palabra de vida, porque no solo pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de tu boca, bendito Dios. Que esta palabra, bendito Dios, sea ese sustento, Dios mío, para nuestro espíritu, Señor, y que nos fortalezca cada día más en la fe común. Sé tú utilizando a este siervo inútil, estos labios extremadamente torpes, esta lengua, Dios mío, que se suele trabar, amado Dios de los cielos, para que seas tú, a través de estos labios, Señor, trayendo esa palabra de necesaria edificación a tu pueblo, Dios mío. Y a su vez, Dios mío, agudiza nuestros oídos espirituales, Señor. Sensibilízanos, Dios mío, a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias ya anticipadamente. Amén y amén y amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Así dice la Escritura. Hombre, ¿recuerdas cuál era el título de la predicación? ¿Qué quiere Dios de nosotros hoy? Vale. Dice así Miqueas 6, 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermano, te pregunto, ¿alguna vez has sentido que el mundo está al revés? ¿Alguna vez has parado a pensar o te has preguntado si el mundo se está volviendo loco? Miramos continuamente, cada día las noticias, ¿no? Y vemos guerras, vemos injusticia, vemos divisiones y un egoísmo que parece no tener límites. La empatía, ese sentimiento, ¿no? Esa compasión que debemos tener los seres humanos por otros seres humanos, ¿no? Parece que hoy en día, ya debido a que la maldad, como dice la Escritura, ha crecido, y no te digo de día en día, sino al instante, a cada momento parece que la maldad crece exponencialmente. Vemos cómo la empatía brilla, pero brilla en la mayoría de las veces por su ausencia. Incluso en nuestra propia sociedad, en nuestra propia comunidad, ¿no? Enfrentamos conflictos familiares. ¿En qué familia pareciera hoy en día que no hay un conflicto? Enfrentamos desigualdades y una desconexión, mejor dicho, generacional entre padre e hijo que crece cada día. En medio de todo esto nos preguntamos, ¿qué espera? O yo por lo menos me hago esta pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros en este mundo de caos? ¿Cómo podemos marcar una diferencia real en un mundo que parece tan perdido, en un mundo que parece, mis queridos hermanos, abocado a su autodestrucción? La respuesta de Dios, sin embargo, es clara y es directa. Y la encontramos en este versículo que acabamos de leer, Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Él, ten en cuenta, que no nos pide algo imposible, ni nos exige sacrificio que no podamos cumplir. Por el contrario, su llamado, ¿escuchaste esto que acabo de decir? Su llamado es muy
muy simple. Hacer justicia. Recuerda que hacer es un verbo que conlleva acción. Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Él. Sin embargo, mi amado hermano y hermana, debemos preguntarnos qué significa realmente vivir así en un mundo como el nuestro. En un mundo que cambia constantemente, en un mundo que vemos que cada día va no evolucionando, sino involucionando. Que en vez de parecer que vamos hacia adelante, pareciera que constantemente vamos hacia atrás. Como acostumbro a decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de la historia, contextualizando, como siempre te animo, ¿verdad? Habéis escuchado en numerosas ocasiones esta palabra, contextualizar, que quiere decir trasladarnos a ese momento donde fueron escritos o fue escrito este versículo que vamos a tener como estudio durante esta semana. Según los historiadores, en el tiempo del profeta Miqueas, un profeta que vivió 8 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, es decir, su pueblo, vivía una profunda crisis, que en muchos aspectos se parece a la crisis que enfrentamos hoy en día. En aquellos días, la nación de Israel se encontraba dividida y el pueblo se había alejado de Dios. ¿Te suena de algo esto? Por ejemplo, los líderes abusaban de su poder, acumulando riqueza mientras los pobres sufrían hambre y opresión. Además, el sistema judicial estaba lleno de corrupción, donde los ricos podían comprar la justicia y los débiles no tenían voz. Para empeorar las cosas, las ciudades de Samaria y de Jerusalén se habían convertido en centros de idolatría, de lujos, de exceso, de explotación. Esto lo podemos leer en el mismo libro de Miqueas, capítulo 1, versículos 6 y 7, o en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 9 y 10. Y lo peor de todos, mi querido hermano, es que muchos de esos habitantes de Samaria, de esos habitantes de Jerusalén, continuaban ofreciendo sacrificios a Dios, creyendo que con eso bastaría de alguna manera para ganar su favor, mientras su corazón, sin embargo, estaba totalmente alejado de Él, alejado de Dios. Ahora pensemos en nuestro tiempo, en el tiempo en el cual nos ha tocado vivir. ¿Qué vemos? Por un lado, y permíteme hacer un breve, muy breve resumen, porque si hiciera un resumen un poco más extenso nos pasaríamos horas en esta predicación. Por un lado, podemos ver el conflicto de Ucrania, que sigue dejando de miles de muertos y desplazados. Podemos ver además a países como Haití, que hablaba hace poco con un haitiano, donde las familias luchan por sobrevivir en medio de una violencia que se ha descontrolado completamente. O en países como Nigeria, Sudán, entre otros muchos, de una larga lista que hay, donde persiguen y exterminan a nuestros hermanos cristianos en un genocidio silencioso del cual el mundo se ha hecho cómplice. Incluso, para no irnos tan lejos, mis queridos hermanos, en nuestras propias comunidades la brecha entre ricos y pobres se ensancha cada día. Parece que esa clase media, de la cual hasta hace mucho, ¿verdad?, abundábamos, y a la cual pertenecíamos mucho, parece que cada día ha desaparecido, que está desapareciendo a pasos agigantados. El que es rico es muy rico y el pobre es cada día más pobre. El egoísmo y la indiferencia, mi amado hermano, parece gobernar los corazones de las personas a día de hoy. Además, por no mirar para afuera nada más, sino mirar también ahora dentro de la iglesia. En algunas iglesias es común ver doctrinas y actividades que no siempre, mis queridos hermanos, están cimentadas en una fe auténtica.
tal como en los días de Miqueas. Dios, mis queridos hermanos, no está impresionado por una religiosidad superficial, ni con las apariencias externas. Él buscaba en esa época, 8 siglos antes de la venida al mundo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy en día busca lo mismo. Él buscaba corazones transformados y sí, continúa buscando corazones transformados, vidas comprometidas con su verdad y acciones. Recuerda que siempre digo que el cristianismo es eso, es acción. Acciones que reflejen su amor. Por tanto, su mensaje, el mensaje que podemos leer en Miqueas, en este versículo tan corto pero tan significativo, es tan relevante hoy como lo fue en aquel entonces. El hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente y humillarnos ante Dios. Así que hoy reflexionaremos juntos sobre este llamado, y vuelvo a repetir, llamado de Dios. Hoy analizaremos cómo vivir y hacer justicia. En los próximos días, en las próximas predicaciones, veremos cómo vivir esa humildad, cómo amar esa misericordia, todo lo cual puede transformar no solo nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. Esto, mis queridos hermanos, hoy nos llevará al primer punto, que es hacer justicia. Hacer justicia es vivir con rectitud y verdad. No sé a ti, pero a mí, mi querido hermano, cuando pienso en la palabra justicia, me viene a mi mente irremediablemente un tribunal, me viene un juez, me vienen leyes humanas. Sin embargo, la justicia que Dios pide o demanda de nosotros va mucho más allá solamente del ámbito legal. Según la Biblia, hacer justicia significa, y esto tenemos que entenderlo bien como cristianos que somos, ¿verdad? Hacer justicia significa vivir con integridad, honestidad y equidad, tanto en nuestras acciones como en nuestras intenciones. Es un llamado que afecta a todas, escúchame bien y no me voy a cansar de decírtelo, porque nosotros tendemos mucho a dividir las cosas, a departamentar, a dividir cada área de nuestra vida. Estamos llamados a que esto debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Nuestra familia, como siempre, lo primero. Nuestros trabajos, la sociedad, la comunidad donde vivimos y nuestra relación, el cómo nos relacionamos con los demás. Esto queda bien reflejado en el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, en el capítulo 21, versículo 3, donde leemos: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Aquí Dios nos está recordando que los rituales y las ofrendas, por supuesto, que tienen su lugar, por supuesto que tienen su momento, pero lo que realmente le agrada a Dios es una vida caracterizada por la rectitud, una vida caracterizada por nuestra integridad. Pero ¿qué significa esto en términos prácticos? Reflexionemos juntos y veamos primero la justicia en los tiempos de Miqueas. Para entender este llamado, volvamos por un momento al contexto del profeta Miqueas. Como mencionamos, el pueblo de Israel atravesaba un tiempo de profunda corrupción. Por ejemplo, los líderes eran egoístas y explotaban al pueblo para su propio beneficio. En Miqueas 3:11 dice de esta manera: el profeta, es más, denuncia, sus jefes juzgan con cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Bueno, lo podemos entender. Pero ahora déjame leértelo en una traducción al lenguaje actual, que va a ser mucho más claro de entender para todos nosotros. Fíjate lo que dice: los sacerdotes, profetas y jueces enseñan, predican o dictan sentencia solo a cambio de dinero. Y para colmo, se atreven a decir:
No tenemos nada que temer. Dios está con nosotros. En otras palabras, el sistema estaba tan corrompido que la justicia se había convertido, mis queridos hermanos, en un negocio. Además, las leyes que debían proteger a los más débiles, a los más pobres, eran completamente ignoradas. Los huérfanos, recuerda, estamos hablando de los tiempos de Miqueas, los huérfanos y las viudas, quienes eran los más vulnerables de esa sociedad, no tenían defensa alguna. Esto provocaba una sociedad rota, donde el poderoso oprimía al débil sin ningún tipo de consecuencia. ¿Acaso, pregunto, no vemos algo parecido hoy? Pensemos por un momento, dentro de los muchísimos ejemplos que te pudiera dar. Pensemos en la explotación laboral, donde algunos trabajan largas jornadas, diría yo, maratonianas jornadas de trabajo por un sueldo injusto, por un mísero sueldo. O en los sistemas legales que en muchos países, yo diría que en gran parte de ellos, parecen favorecer, y dime que no es verdad, favorecer al rico y se olvidan de los pobres. El rico puede pagar los mejores abogados. El pobre, si no tiene medios para defenderse, bueno, le asigna un abogado de oficio y bueno, a ver por dónde sale la cosa. Hermanos, el llamado a hacer justicia, y esto quiero que te lo grabes a fuego. ¿Por qué? Porque de la misma manera que somos muchos de dividir las áreas, somos muchos de delegar. Nosotros somos muchos de delegar. El llamado a hacer justicia no es solo para los líderes, no es solo para nuestros gobernantes, no es solo para las autoridades. Es un llamado para todos nosotros, porque la justicia comienza en nuestras decisiones cotidianas. Por ejemplo, pregunto, ¿cómo tratamos a los demás en nuestro lugar de trabajo? Si eres empresario, ¿das un trato justo a tus empleados? ¿Cómo te comportas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te comportas si estás vista al público con los clientes? Además de esto, ¿somos, pregunto, honestos con nuestros negocios, con nuestras transacciones, o caemos en la tentación de sacar ventaja, de sacar beneficio económico cuando nadie nos ve? Jesús, el autor y consumador de la fe, el amado de nuestra alma, nos da como siempre un ejemplo perfecto de justicia en acción. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, de los versículos 1 al 11, podemos ver, ¿no?, la historia de la mujer adúltera. Y vemos cómo los líderes religiosos de la época traen a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ellos querían, recuérdalo bien, ellos querían que la castigaran con dureza para demostrar así su justicia, que la lapidaran según la ley. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con estas palabras, mi querido hermano, Él, nuestro Señor, demostró lo que es la verdadera justicia. Porque la justicia no solo busca el castigar, ¿escuchaste bien?, sino que también busca el restaurar. Esa es la verdadera justicia. Entonces, esto nos puede llevar a preguntarnos, y en mi caso me llevó a preguntarme, ¿cómo podemos hacer justicia en nuestra vida diaria?
Como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, lo primero que debemos hacer es comenzar por examinar nuestras propias acciones. Así dice este versículo, examinándonos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esto significa, mis queridos hermanos, porque muchas veces nos creemos justos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que tenemos la razón en todo lo que hablamos. Muchas veces juzgamos y prejuzgamos sin mirar, como así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que primeramente debemos mirar la viga que tenemos en nuestro ojo antes de mirar la paja que está en el ojo de vecino. Esto significa que a veces sería bueno que nos preguntáramos, ¿somos justos con nuestras familias? ¿Estamos criando a nuestros hijos con amor y disciplina, con la corrección y disciplina que viene del Señor? ¿Tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, con respeto, con amor, con equidad? Y en segundo lugar, mi querido hermano, y yo creo que esto es uno de los grandes olvidados dentro de la iglesia evangélica, por eso te animo a que prestes especial atención en este punto. En segundo lugar, debemos ser valientes. Y me preguntarás, ¿para qué? Para defender a los que no tienen voz. Esto incluye ayudar, como bien decía Marco, a los necesitados, apoyar causas justas. Y escucha bien, mi amado hermano, escucha bien esta parte que te voy a decir que hemos olvidado gravemente dentro de la iglesia. Y a denunciar las injusticias, incluso cuando no sean populares. Esto no me lo he inventado yo. No me atrevería a estar aquí en este púlpito diciendo opiniones mías, expresando opiniones políticas, por decirlo de algún modo. Esto lo dice las Escrituras. En Proverbios, capítulo 31, los versículos 8 y 9 nos dice de esta manera. Abre tu boca por el mudo. Abre tu boca por el mudo. En el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia. Y continúa diciendo, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Defiende la causa del pobre. Defiende de la causa de aquel que esté necesitado de justicia. Finalmente, vivir con justicia significa reflejar el carácter de Cristo en todo, no en una parte, en todo lo que hacemos. No se trata solamente, como muchos piensan, de evitar el pecado, sino de ser intencionales en hacer el bien. Por lo tanto, preguntémonos, me pregunto, ¿estamos actuando como instrumentos de justicia en nuestro hogar? Recuerda primeramente, siempre en nuestro hogar, porque la luz debe iluminar de adentro hacia afuera, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Como siempre os expongo, nuestro ejemplo perfecto siempre lo encontramos en el mismo lugar, y más que en un lugar, en una persona, y esa persona siempre es Jesucristo. Vemos a lo largo de todos los evangelios cómo nuestro Señor Jesucristo vino a hacer justicia. Primeramente, vino para hacer expiación, propiciación por nuestros pecados, pagando el precio de la justicia de Dios en Él. Pero vemos, además, cómo Él hizo justicia. Él no cayó ante las injusticias que Él veía delante de Él. Todo lo contrario, lo denunció, avergonzando públicamente a todos aquellos que se aprovechaban de distintas maneras de los más desvalidos. Recordemos sus frecuentes conflictos con los escribas, con los fariseos, con los miembros del Sanedrín,
con los líderes religiosos y políticos de su época, los cuales llamó de hipócritas, los cuales llamó de sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera parecían bonitos, justos, pero por dentro estaban llenos de huesos podridos. ¿Dónde está ese ejemplo de Jesús hoy reflejado en la iglesia? ¿Dónde están nuestras voces levantándose contra un sistema que va en contra de Dios? ¿Dónde están nuestras voces cuando constantemente estamos viendo a hermanos nuestros asesinados en ese genocidio silencioso del que nosotros, por nuestro silencio, no estamos haciendo cómplices? ¿Dónde están las voces de los cristianos defendiendo nuestra fe, nuestra común fe, ante una religión islámica? Y lo digo con todas las palabras. Ante una religión islámica que acosa y destruye todo lo que puede representar el cristianismo. ¿Dónde estamos? ¿Qué justicia estamos haciendo los cristianos del siglo XXI? ¿Acaso, pregunto, no parecemos más borregos que defensores de la justicia? Recuerda, mis queridos hermanos, que las propias Escrituras nos llama a ser hacedores de la palabra. Y nos llama a andar como Jesús anduvo. Él nos dejó un ejemplo a seguir. Recuerda que Él vino al mundo siendo 100% Dios, pero siendo 100% hombre, para que en Él tuviéramos ejemplo, para que fijáramos nuestra mirada en Él, para que donde Él pisó, pisáramos nosotros, para que como Él actuó, actuáramos nosotros. Fijaos que en el texto que tenemos como referencia, que vamos a tener como referencia durante esta semana, no dice, ama la justicia. No, sino que dice, hacer justicia. Y esto, aunque no lo quieras comprender, porque esto implica comprometerte, esto implica salir de tu zona de confort, esto implica exponerte. Aunque no lo quieras comprender, esto, el hacer, conlleva acción. No es algo pasivo. Tenemos que hacer justicia. Tenemos que ser la voz de los indefensos y de los débiles, mis amados hermanos. Amén. Tenemos una responsabilidad y no me voy a cansar de decírtelo. Mientras estos pulmones continúen inhalando aire, mientras mi corazón siga latiendo, mientras esté en esta tierra, no me voy a cansar de decirte lo que tenemos un deber para con Dios pero también para con los hombres. Tenemos el deber, mis queridos hermanos, como embajadores del reino de los cielos, de ser dignos, ¿viste? Esta característica, dignos, este adjetivo, dignos representantes de Cristo. No nos podemos llamar cristianos y actuar de otra manera, que no sea a semejanza de Cristo. No podemos permanecer impasibles ante lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. No podemos ser esa generación, no de avivamiento, sino de borregos. No podemos ser esa generación de borregos que van como al matadero sin abrir su boca. Debemos ser, eso sí, esa generación que anuncia a tiempo y afuera de tiempo que en Cristo hay libertad. Debemos ser la voz de aquellos que sufren. Debemos levantar nuestra voz ante un sistema que no quiere saber nada de Dios. Ante un sistema que nos cataloga, que nos tacha de radicales, por pensar simplemente que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Esto me puede tachar de delito de odio y me da igual. No podemos comulgar con un sistema, si queremos hacer justicia, porque así nos lo demanda Dios. Es un llamado a todos nosotros, no solamente a mí. Es un llamado a todos nosotros a hacer justicia.
No podemos comulgar con un sistema que a los malos le dicen bueno y a los buenos le dicen malo. No podemos hacer eso. Es un pecado imperdonable, mis queridos hermanos, porque Dios es incapaz de hacer pasar el injusto por justo. Dios es un Dios de justicia y nosotros debemos actuar y hacer justicia. Esto no te estoy diciendo, mis queridos hermanos, ni me malinterprete, ni saque de contexto mis palabras. De que vaya y le pega un tiro a un líder político. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que le des voz, de que le diga las cosas tal cual son, de que si hay alguien necesitado, saques tú el pecho por esa persona. De si hay alguien que no puede hablar, que no tiene voz o no es escuchado, de que seas tú ese paladín que se levanta y lo defienda. ¿Cuántas veces no lo hizo Jesús? Con esa mujer adúltera que acabamos de ver. Que le dijo a aquellos que querían lapidarla, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra sobre ella. Y sus mentes la acusaron. Jesús buscó restaurar a esa mujer. ¿Cuántas veces no lo hizo Jesús? Mis queridos hermanos, con Mateo, que antes era un publicano, un cobrador de impuestos al cual todos tachaban de traidor del pueblo. ¿Cuántas veces no levantó la voz Jesús para defender y decir que los que tenían necesidad de médico no eran los sanos, sino los enfermos? ¿Con cuánta clase de gente no se mezcló Jesús, para ejemplo de nosotros? Con prostitutas, con lo más bajo de la sociedad. A eso le dio voz nuestro Señor Jesucristo. Es más, a lo vil y menospreciado del mundo. Cuando hablamos de menospreciado, es algo que nadie quería. Escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Ese, y no es otro, es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. La cosa es simple. Dios no nos va a dar más de lo que no podamos realizar. Dios no nos va a pedir un sacrificio que no podamos dar. Dios no nos va a exigir subir mañana al Everest. No. Dios te va a pedir que hagas lo que tienes que hacer. Hemos comenzado esta semana viendo una cosa muy sencilla y a la vez muy difícil. Muy sencilla de entender, pero muy difícil de hacer. ¿Por qué te digo que es muy difícil de hacer? Porque eso, como bien decía hace un segundo, significa salir de nuestra zona de confort. Significa poner la mejilla por otra persona. Significa sacar el pecho descubierto y decir a las cosas que no son, y a las cosas que son con lo que son. Significa, mis queridos hermanos, no dejarse llevar por la corriente del mundo, por lo que el mundo quiera, adoctrinarnos. Significa tener un pensamiento propio. Significa ir contracorriente, como así hace el salmón. Y eso nos saca de la zona de confort. Eso nos saca de nuestra zona de seguridad. Es algo contra nuestra naturaleza carnal. ¿Qué busca nuestro cuerpo? ¿Qué busca nuestra carne? Seguridad, estabilidad, el exponernos lo menos posible. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Todo lo contrario. Porque nada, para nada aprovecha los deseos de la carne, mis queridos hermanos. Pero los deseos del Espíritu, esos son los que verdaderamente aprovechan para no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Debemos, mis queridos hermanos, hacer justicia. Y esto no quiere decir que nos movamos los picapleitos del barrio. No me malinterprete. No me malinterprete. Pero sí es verdad de que tenemos que desarrollar valentía. Tenemos que desarrollar coraje. Tenemos que desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Cristo vino al mundo y fue manso y humilde, ¿verdad? Pero a la vez ha sido el hombre más valiente que ha pisado esta tierra. Fue manso y humilde por un lado,
pero a la vez el hombre más valiente, quien muere por quien no lo merece. ¿Quién se expone a lo que se expuso él por amor de nosotros? Yo no lo haría. Porque él sabía cómo iba a suceder. Es más, lo anunciaba a sus discípulos. En 3 ocasiones lo anunció. Que le era necesario subir a Jerusalén para padecer en manos de los gentiles. Él sabía cada golpe que iba a recibir. Él sabía cada latigazo que iba a recibir. Él sabía por lo que tenía que pasar. Pero por hacer la justicia de Dios en él, no estimó ni preciosa su vida. ¿Quieres un ejemplo de revolucionario? ¿Quieres un ejemplo de alguien que cambió la historia de este mundo? Fíjate en Jesús. Fíjate en Jesús. Duela a quien le duela y de fuera. Él cambió la historia del mundo. Hubo un antes y un después de él. Amén. ¿Y sabe lo que dice? Que él sobrepuso sobre todas las cosas a su iglesia. Para que seamos, todos y cada uno de nosotros, ese faro de esperanza para tantos y tantos necesitados. Para que seamos esa voz discordante que no comulga con ese sistema que cada día denigra, que cada día menosprecia, que cada día pisotea la dignidad de los más necesitados. Aleluya. Estamos llamados a levantar nuestra voz, a defender, y no es que Dios necesite ser defendido, pero a defender una fe, la única fe del mundo, donde su principal pilar es el amor. Y no el amor por aquellos que te buscan el bien, sino el amor por los que desean tu mal. El Señor nos llamó a amar a nuestros enemigos. No como otras religiones que llaman a exterminar los que no piensan como ellos. No callemos. Porque ¿sabes una cosa? Y ya termino. El que presencia un acto delictivo, para ponerlo claro, para contextualizarlo, el que presencia un acto delictivo, un asesinato, por poner algo, lo ve y calla. ¿Sabes lo que pasa? Que lo acusan de cómplice. Cómplice es colaborador de ese asesinato. Si tú y yo, y lo digo con todo el dolor del mundo, porque muchas veces me arrepiento de callarme tanto. Si tú y yo, a esta altura de la vida, ya con canas, ya con lo que hemos vivido en el cuerpo, si tú y yo a esta altura de la vida callamos, no tenemos perdón de Dios. Si tú y yo a esta altura de la vida seguimos tolerando lo que estamos tolerando, tenemos lo que nos merecemos. Tenemos lo que nos merecemos. Porque Jesús no nos dio una nueva identidad para vivir así. A este Jesús, él no se puede sentir reflejado en mí. Él no se puede sentir reflejado en una iglesia pasiva. Cuando él sacaba el pecho y decía de hipócritas aquellos que abusaban de los más débiles. A ese Jesús me quiero yo parecer.
Estamos viviendo, mis queridos hermanos, momentos difíciles como cristianos. Estamos viviendo el genocidio. Estamos viendo cómo la maldad crece en este mundo, cómo somos el objeto, el objetivo del odio de muchos. Estamos viendo cómo los grandes pilares de la civilización están cayendo delante del islamismo. Como alcalde de Londres, el alcalde de Nueva York son islamistas y son socialistas. Estamos viendo cómo libertades están cayendo a diario, cómo nuestra libertad religiosa está siendo machacada, pisoteada constantemente, cómo ellos sacan la bandera, el estandarte y nadie dice nada. Callamos, callamos, callamos y callamos. Y no hay una sola voz entre tantos millones de cristianos que levanten y digan, hey, aquí está el pueblo escogido. Aquí está el pueblo de Dios. Que mientras la iglesia permanezca en este mundo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Mientras la iglesia esté en este mundo, hay esperanza para este mundo. Mientras la iglesia esté aquí, vamos a hacer esa voz discordante. Mientras la iglesia esté aquí, el Espíritu Santo va a seguir operando. Mientras la iglesia esté aquí, va a haber esperanza. Mientras la iglesia esté aquí, va a haber luz que ilumine en medio de las tinieblas. Mientras la iglesia esté aquí, vamos a seguir siendo sal de la tierra. Mientras la iglesia esté aquí, vamos a seguir testificando de que Jesucristo es la salvación, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Duela a quien le duela. Amén. Eso es hacer justicia. Lo demás es engaño del diablo. Amén. Esa es la justicia que demanda Dios de nosotros. Por favor, mi hermano, hagamos justicia, porque eso agrada inmensamente al corazón de Dios. Que de alguna manera Jesús pueda sentirse reflejado de alguna manera en nosotros. Que pueda decir con orgullo delante de su padre, ahí va un hijo tuyo. Aleluya. Ahí va un seguidor de Cristo. Ahí va un cristiano. Ese es mi anhelo y mi deseo. No es tener más cosas, no es que... No. Es parecerme cada día un poquito más a Él. Amén. Así que, hermano, hagamos lo que tenemos que hacer. Capacidad tenemos. El Espíritu Santo está aquí. Poder tenemos. Y Dios nos ha dado este labio. Desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Amén.